Exacto. Y de hecho, es algo que los líderes religiosos deben tener en cuenta. Hay muchas personas que son voz de trompeta para muchos otros. Y nosotros todos sabemos que aquel líder religioso realmente es una voz de trompeta. Que de hecho, este líder religioso emite un comentario y hay muchos que por el simple hecho de él haberlo dicho, van a ir a favor de lo que le está diciendo. Sí. Que es algo que realmente cuando uno se encuentra en esa posición, uno debe de analizar absolutamente todo el escenario para entonces uno saber. Gente, bienvenidos sean todos a Saides. Teníamos un ratito que estábamos de vacaciones, pero estamos de vuelta con todos ustedes. En esta ocasión nosotros tenemos un tema que está por todos los lados, porque ha impactado en el ambiente cristiano de una forma, no quiero decir extraña, pero me va a tocar decirlo de una forma extraña, aunque parezca una locura, pero yo considero que es así. Entonces, en esta tarde tenemos a Pablo. Pablo y yo estamos en la misma línea, pero igualmente es bueno analizar a continuación el tema que vamos a estar hablando. Últimamente se ha dado una situación en el país con respecto al voto que emitió la República Dominicana en la ONU, la Asamblea General de la ONU, a favor de Palestina. Muchos feligreses, como dicen, se han declarado que ese ha sido un error por parte de la administración de este país, diríamos Abinader y su gabinete, y que por esta causa la República Dominicana corre el riesgo de que seamos maldecidos por Dios. Entonces, Pablo, yo considero que en primer lugar nos estamos yendo como muy extremos, estamos siendo muy extremos en cuanto a lo que se llama ese tema, y que no han analizado, no han investigado bien ese tema para omitir un comentario. Y al final del día parece como si lo están politizando. Y antes de tú entrar más de lleno con el tema, yo te preguntaría, ¿tú consideras que fue un error ese voto que el país le dio a Palestina? Yo considero que no es un error. Ok. Yo considero que no es un error. Porque desde la forma que se está vendiendo aquí, están diciendo que se está votando en contra de Israel. El país de Dios, la Tierra Santa. La Tierra Santa, y a favor de una organización terrorista. Pero tenemos que saber que Palestina está dividida en dos. Y Palestina no es Hamás. Exacto. ¿Entiendes? Palestina no es Hamás. Aclarar que Hamás no es más que un grupo terrorista. Un grupo terrorista que está en un lado de Palestina, diríamos en la Franja de Gaza. Exacto. Entonces, yo considero que antes de emitir un comentario, y muchos líderes que tienen mucha fuerza de arrastre de personas, han dado su opinión y sin tener un contexto claro de todo el panorama. Entonces, lo que yo digo, si ellos no tienen el contexto claro, que están más involucrados, y nosotros que no lo tenemos, ¿por qué pensamos diferente? Mira, independientemente de cualquier cosa, hay una realidad que nosotros no podemos dejar de lado. Y es el hecho de que esto no es más que una artimaña política, en verdad. Y ahí es donde yo no quería llegar. Porque tú no querías llegar ahí, pero lamentablemente... No lo quería pensar. Porque lamentablemente... No entiendo cómo si somos cristianos, seguimos a Dios, estamos poniendo la política por encima de la realidad. Lamentablemente es un hecho que no se puede dejar de lado, como te dije hace un rato. ¿Y por qué te digo esto? Porque no es la primera vez que pasa un hecho como esto. Ha sucedido en años anteriores. Sucede que este año se siente aún más por el proceso electoral que estamos viviendo. Y bueno, todo en busca de probablemente hacerle una especie de daño o de tener un impacto ya sea positivo o negativo
en contra de el actual candidato. ¿Y tú crees que delante de los ojos de Dios eso está bien? Bueno, Dios es el que conoce las intenciones de los corazones. Nosotros estamos aquí asumiendo que el comentario y que todo lo que estamos viviendo se ha hecho para tener un impacto más negativo que positivo. Pero Dios es quien sabe realmente con qué intención han hecho este comentario. Claro, hay algo de lo que nosotros no nos podemos olvidar. Y es que desde pequeños a todos nosotros nos han enseñado que Israel es tierra santa. Amén, así Que es pueblo de Dios y un sinnúmero de cosas más. Y nosotros, que siempre nos hemos presentado al mundo, o sea, la República Dominicana como un país cristiano, que tiene a Dios como centro, de hecho el único país del mundo que tiene su Biblia en el centro, etcétera, etcétera. Bueno, estar a favor de aquello que acaba de ocurrir sería básicamente una especie de incoherencia, precisamente por todo lo que nosotros venimos diciendo que somos. Pero yo digo que debe de irse más allá. Por eso ahorita te preguntaba acerca del contexto. Hay que conocer bien el génesis de todo, hasta las relaciones diplomáticas. Uno tiene que poner en juego porque no es simplemente pensar en el hecho, en el meollo de todo, que es la guerra, el conflicto que hay, el daño que probablemente le están haciendo a Israel, todo el asesinato, toda la muerte que ha habido, etcétera, etcétera. Entonces, no simplemente es en eso que debemos de pensar. Debemos de pensar en todos los temas que arropan esta situación. Y bueno, por eso te hablo mucho de contexto. Sí, y analizando el tema de la guerra y analizando el tema del terrorismo, queremos dejar claro que Palestina no es un país completamente terrorista. Quiere decir que no son todos terroristas. Una parte de Palestina, que es la franja de Gaza, está dominada por una organización terrorista, pero no quiere decir que todos sean así. Exacto. Entonces, cuando yo escuché la noticia, yo analicé, yo dije, bueno, ¿qué se está buscando con esto? O sea, muchos líderes dijeron que Abinader y otros países están apoyando el terrorismo. Yo, ¿cómo va a ser? En primer lugar, nosotros no somos país terrorista. No tenemos esa cultura de guerra ni de nada de eso. Al contrario, somos un país muy pacífico. Y obviamente, como en todos los países, pasan situaciones internas, pero eso es normal. Pero de República Dominicana tener problemas con una organización terrorista. Por eso yo te insisto en el hecho de hay que ir más allá y ver todo el tema de las relaciones diplomáticas que hay. Las relaciones diplomáticas con Israel, según los presidentes, todo el tiempo han sido buenas. Exacto. Son buenas todavía. Tanto cuando estaba el expresidente Leonel Fernández, como cuando estaba el expresidente Danilo Medina, y con el actual presidente han sido buenas las relaciones. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? ¿Qué se busca con un voto a favor de Palestina de que sea un miembro en la asamblea? O sea, no un miembro como país, sino un miembro en la asamblea para poder, qué sé yo, votar. O sea, no veo que eso es una maldición en contra de Israel. No, nada que ver. El presidente no ha maldecido a Israel, no ha maldecido su gobierno ni ha maldecido su pueblo. Y yo considero que ahí donde entra lo que se llama que aquel que maldice a Israel será maldito. Pero nadie ha maldecido a Israel. Entonces, como muchos líderes religiosos han dicho que la consecuencia del voto de República Dominicana a favor de que Palestina sea miembro en la organización en la Asamblea de la ONU. Sí, solamente quiere voz. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser malditos si nosotros no hemos maldecido a Israel? Al contrario, estamos en contra del terrorismo. Pero ¿qué pasa? Ese voto nadie sabe si puede mejorar la situación. Exacto. Nadie sabe si puede ser una vía de que de repente haya una paz entre Israel y Palestina, aunque Israel lo considera que no es así, porque obviamente son enemigos y tú no vas a querer saber de una gente que te esté haciendo daño. Nosotros entendemos a Israel en esa parte, pero del otro lado nosotros queremos buscar la paz.
Nosotros queremos que haya paz en ambos lados, que jamás no se meta a Israel a matar gente como lo hizo. Y que Israel tampoco y que Israel se meta. tampoco, porque en realidad, señores, si nos vamos a ver, han muerto civiles de ambas partes. Claro. Y en realidad, porque no queremos eso. Nosotros estamos aquí echando fuego contra todo aquel que le ha hecho daño a Israel. Pero en ningún momento hemos hablado del daño que Israel también ha causado a otros países, en este caso al grupo terrorista de Hamas, con el mismo tema de Palestina. Y que si el grupo terrorista de Hamas está bien, nosotros estamos de acuerdo, pero lamentablemente están muriendo mucha gente, muchos niños. Y, claro que han habido daños colaterales. Claro que uno como ser humano lo siente, y yo considero que Dios no quiere eso, pero lamentable va a pasar. Porque hubo una organización que domina ese territorio, que se ha metido a Israel. Israel ha respondido, es normal si te dan, tú vas a dar. Naturalmente. Y tú no vas a tener que ver quién fue que te dio, el que está en el medio se lo lleva. Pero, ¿cuál es la intención de esto? Como yo siempre he dicho, tenemos que analizar, si tú eres un líder religioso, antes de tú emitir una opinión, tú tienes que analizar y tú tienes que ver cuál es la intención de la persona que está haciendo la cosa. Tú no puedes pretender creer y también meterle así literalmente a la persona que los dirigentes de aquí están a favor del terrorismo. Eso es algo que se tiene que ir más allá, independientemente de todo. Yo pienso que antes de uno como líder religioso o cualquier tercero, porque nosotros aquí todos somos terceros en esta situación, antes de emitir un comentario debemos de analizar lo que vamos a decir y que en el momento entonces en que nosotros vayamos a hacer nuestro comentario sea con la única intención de llevar paz y no de crear otro conflicto, de si este por aquí, de si este por allá. Y mira, porque eso no es lo que se quiere. Y que el evangélico lo que está es para predicar la palabra. Por eso te digo, llevar paz. Exacto. Nosotros no tenemos que meternos, obviamente nosotros tenemos que votar, porque aparte de cristianos somos ciudadanos y tenemos derechos. Pero yo creo que lo principal es llevar el evangelio, porque a eso es que Dios nos llama. Esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. Entonces, el segundo plano sería lo político, pero no podemos agarrar lo religioso, mezclarlo con lo político. Que de hecho... porque a mí no me gusta algo, porque supuestamente no estoy de acuerdo con algo, me voy a recortar del cristianismo para convencer a los feligreses donde sabe que esa es la debilidad. Todo el mundo es celoso con Dios. Yo soy celoso con Dios, con Jesucristo, con el mismo Israel. Todos somos celosos con Dios. Pero tenemos que saber cómo vamos a transmitir el mensaje para que la gente tenga la mejor información. Mira, lo que pasa es que en estos tiempos la línea entre la política y la religión se ha vuelto muy delgada. Sí. Precisamente porque nosotros no podemos negar que la iglesia es una fuerza dentro de la política, independientemente de lo que sea. Y por eso los políticos buscan que los líderes religiosos los apoyen. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es para mí un acto de incoherencia. Que los políticos en plena contienda electoral estén buscando apoyo de los líderes religiosos. ¿Por qué te digo que es una incoherencia total? Porque en el único momento en el que tú ves a los políticos buscando de Cristo es en el proceso electoral. Ahora, luego de que pasen todos los comicios, tú no vas a ver a ningún político en la primera fila de ninguna iglesia. A ninguno lo vas a ver. Ni siquiera me voy más allá. Fácilmente tú no ves ni a uno en la próxima batalla de la fe para el 2025, porque no hay nada cerca. La presencia de ellos tú la sientes cuando el proceso electoral se va acercando. Y por eso a mí me parece una incoherencia que esa línea que debe existir entre lo político y lo religioso se haya vuelto una línea tan delgada. Porque lo que parece ser es que los políticos están invadiendo básicamente nuestro territorio. Y no es eso lo que debe pasar. Se supone que nosotros debemos de invadir el territorio de los políticos para que cuando los políticos vayan a gobernar, gobiernen con la sabiduría de Cristo. Gobiernen con la intención que solamente proviene de Él. Porque al final, eso es lo que nosotros queremos. Tener gobernantes que gobiernen con las leyes de Cristo, con los principios de Él. Porque si no pasa así, entonces nosotros vamos a tener un sinnúmero de leyes y de cosas, que es lo que se vive en otros países, que es lo que desde hace mucho tiempo estamos tratando de evitar precisamente. Y yo creo que el mensaje de nosotros tiene que ser la unidad también. Sobre todo. Porque, ¿qué pasa con ese comentario?
que muchos líderes han hecho en contra del presidente, porque votó a favor de Palestina, pero hay otros líderes religiosos que están en contra de lo que dijo el otro líder religioso. Entonces ahí nosotros no estamos unidos como cristianos. Pero fíjate, ¿quiénes son los que están en contra de lo que dijo el otro líder religioso? Los que son abanderados del actual líder político. Pues entonces estamos politizando. ¡Claro! No el evangelio. Yo diría que lo que estamos politizando totalmente es la situación. Sí, pero entonces nos estamos agarrando del evangelio para condenar algo. De acuerdo a lo que dice la Biblia, cuando el otro piensa que no es así. Por la misma fuerza que tiene, que ha tenido en los últimos años la iglesia dentro de la política. Si de repente la iglesia no tuviera la fuerza que hoy por hoy tiene dentro de la política, yo te puedo asegurar de que el comentario de aquel líder religioso no iba a hacer tanto eco como lo ha hecho hasta ahora. Y un eco que vuelvo y digo, que a mí me molesta cuando yo veo personas que no son religiosos y cuando no son convertidos dicen, ¿y por qué tú estás diciendo eso? O sea, a ti no te duele. Supuestamente Jesucristo vino y murió por todos nosotros, porque le dolió. Le dolió. Y se ofreció y dijo, yo voy a morir por ellos. Pero entonces tú como cristiano, al emitir comentarios así, no sientes eso que Jesucristo sintió por ti y que a lo mejor lo estás sintiendo por esas personas que están muriendo. Entonces, ¿dónde entra tú en ese sentido como cristiano? Si el ejemplo de nosotros es Jesucristo. Siempre debería de serlo. Entonces, Jesucristo que no venía para Israel. ¿me entiendes? Y obviamente, que quede claro, nosotros somos pro Israel. Nosotros amamos a Israel. Siempre estamos de acuerdo con Israel. Pero el que Palestina tenga un voto, o que pueda votar, qué sé yo, en la ONU, eso no quiere decir que nosotros odiamos a Israel. Al contrario, que existiera la paz en el Medio Oriente, para nosotros sería lo mejor. Porque si no vamos a la Biblia, los descendientes palestinos, ¿de dónde son? Son de Abraham. Al igual que los israelitas, que los judíos. Y si no vamos a ver, son familia. Entonces tú nunca vas a querer que una familia estén en contra y que estén en guerra. No, imposible. Obviamente, todo el que ataca a Israel, el que se meta a atacar al pueblo de Israel, nosotros lo condenamos. Claro, no, y tiene un problema con Dios directamente. Jamás que yo dije, pero ¿por qué atacan al pueblo de Israel? Y si Israel va a responder, de acuerdo, estoy con Israel. Exacto. ¿Entiendes? Pero acuérdate que yo creo que a los mismos israelitas les duele también cuando ven que civiles mueren. Cuando se dan cuenta que muchos niños que no tienen que ver con eso, pero ellos tienen que cumplir una misión. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros de este lado lo que tenemos que orar. Nosotros tenemos que pedirle al Señor para que busque una vía para que pare eso. Orar y tratar de mantener a todo el mundo en contexto de la situación, precisamente para evitar todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Ya si todo el mundo tiene una noción clara de todo el tema, de hecho, así si quieren brindarle apoyo ya sea a Israel o a los palestinos, ya tienen un contexto claro, una base y bueno, ya su apoyo es coherente básicamente. Pero aparte de buscar la paz, yo pienso que también debemos de educar a todo el pueblo. Sí, el pueblo ya tiene sea que saber, sí. Personas cristianos o no cristianos. Y tú sabes lo que también me molesta, es que muchos hablan sin saber. Y lo peor de la vida. Pero tú sabes que los dominicanos son cinta negra. Cuando tú hablas porque escuchaste lo otro. Entonces, si fulano dijo algo, señores, por más que sea un líder y usted está de acuerdo, tú tienes que ver por qué yo estoy de acuerdo. Investigue. Claro. Nútrase. De hecho, lea, vea a ver qué es lo que pasa. Porque supuestamente están condenando aún en medio de una contienda electoral que no se ve bien para nada. No. Yo entiendo que no se ve bien. Tú estás condenando a uno que hizo lo mismo que el otro. Exactamente. Entonces, sobre todo no eso. hace sentido que tú condenes a uno y al otro no. Entonces, entramos en lo que se llama la política. Y ahí es donde yo digo, nosotros como cristianos no debemos de utilizar la política para ser partidista. Ahora, si tú eres un
líder religioso y te vas por un partido, defínete completamente. Defínete completamente. Pero no llame a otra persona que a lo mejor vaya a votar por un partido. Y eso no es defendiendo a ningún partido. Eso podría ser con cualquier candidato, con cualquier partido. No llame a otra persona porque tú tengas un pensamiento y tengas una opinión a que la persona comparta tu opinión y que se lleve de lo que tú digas. Porque de lo único que nos tenemos que llevar aquí es de Jesucristo. Exacto. Y de hecho, es algo que los líderes religiosos deben tener en cuenta. Hay muchas personas que son voz de trompeta para muchos otros. Y nosotros todos sabemos que aquel líder religioso realmente es una voz de trompeta. Que de hecho, este líder religioso emite un comentario y hay muchos que por el simple hecho de él haberlo dicho, van a ir a favor de lo que le está diciendo. Sí. Que es algo que realmente cuando uno se encuentra en esa posición, uno debe de analizar absolutamente todo el escenario para entonces uno saber cuál pudiera ser el resultado de aquel comentario que... Y al final del día, yo digo, si yo no estoy de acuerdo, yo voy a orar. Y yo digo, Dios, si esto es así, pon en mente para que tú cambies, que el que vaya a votar, que vote por lo mejor, por lo que nosotros consideramos que sería lo mejor. Claro. Pero tú literalmente mandar a las personas a hacer algo porque fulano hizo esto, yo no lo considero bien. No. Y más si otro lo ha hecho. O sea, Definitivamente. si en el 2012 se votó, ¿por qué nunca nadie habló de eso? ¿Y por qué no dijeron que iba a haber maldición Exacto. para este pueblo? Y si ya se votó, ¿dónde está la maldición? ¿Y por qué es ahora que la va a haber? O sea, que son puntos que uno analiza y uno dice, pero al final del día, ¿quién es que sufre? El evangelio, que es lo que nosotros no queremos. Pero independientemente de todo, yo pienso que todavía hay un grupo que puede inclinarse ante Dios y pedirle misericordia, porque independientemente de, uno nunca sabe cuál ha sido la intención de todo. Y precisamente por eso es que uno debe de inclinarse ante Dios y decir, Dios, aquí hay un pueblo que todavía vela por ti, ten misericordia de nosotros y no permitas que Sí. nada malo nos ocurra. Y vuelvo, mira, Pablo, yo digo, siempre nosotros tenemos que orar y pedir. Y si nosotros vamos digo yo no soy líder religioso, ni tampoco uno se puede poner al nivel de ser líder religioso, pero uno debe asumir la opinión. Yo considero que nosotros mejor deberemos de mandar a la persona a orar. Si tú tienes ese comentario y tú dices, bueno, Señor, esto ocurrió, no sabemos cuál es la intención, no sabemos qué se busca, pero vamos a pedirle a Dios y pedirle al pueblo dominicano que cualquier cosa, que sea Dios que nos guíe. Y si se ha cometido un error, pues entonces que Dios nos perdone. Pero tú no puedes decir que aquellos que hicieron eso, que paguen. Pero nosotros que no tenemos que ver, que nos libre de o sea, eso yo lo veo tan egoísta. Exacto. No sé La si me misericordia entiendes. debe ser extendida hacia todos. Hacia todos. No hacia un grupo y a otro no. Entonces tú Al decís- menos esa debería ser nuestra oración como cristianos. Como cristianos. Claro. Entonces, digo, ay, Porque el que votó, líbrame a mí, pero el que lo hizo, que sea tú que tome. O sea, tú no lo puedes. Líbrame a mí de lo que me va a pasar porque otro dijo algo. O sea, Y que el que lo dijo, que no lo libre. que sea, si él lo dijo, es como que él dice, fulano dijo eso, ese es su problema, pero yo no tengo que ver con eso. exacto. Pero somos de la misma cuadra. Que tu misericordia, oh Dios, se extienda solo hacia mí y no hacia él. Eso es egoísta. Eso es algo egoísta y de hecho, y yéndome más allá, es hasta una representación o tú estás siendo en contra de aquello que dice el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque probablemente tú le estés diciendo a Dios, ten misericordia de mí y no tenga misericordia de él por un hecho en específico. Pero hay otro que probablemente sea de aquel que Dios tenga que tener misericordia y no precisamente de ti. Entonces, por eso te digo que esto es al final algo de doble vía, por lo que preferiblemente es mejor orar misericordia para todos. Misericordia Independientemente para todos. de... Claro, de lo que se haya Claro. cometido, independientemente de si tú estás involucrado en el hecho, si no lo estás. Nuestra oración diaria, de manera general, debe de ser
Señor, extiende tu misericordia para con cada uno de nosotros. Porque al final y al cabo a ti no te interesa como que la gente se salve. No. Te quieres salvar tú. Exacto, y al Entonces final... nosotros queremos, es la misión del convertido, del cristiano, es poder llevar las almas a los pies de Jesucristo. Claro. Lo que más podamos. Porque Claro. es una guerra del diablo y de Dios, como dicen. Entonces, Exacto. nosotros somos los que trabajamos esa parte. Pues entonces nosotros no podemos aislarnos nosotros y porque fulano cometió un error, supuestamente, sin estar seguro al 100%, quiere decir, yo no quiero que a mí me hagan lo que... Déjame aislarme. Déjame aislarme, porque si viene maldición, yo no quiero Exacto. que me toque a mí, que le toque al que lo hizo. Yo creo que eso es egoísta. Entonces, mi gente, nada, seguimos orando por este país y le damos gracias a Pablo que vino y debatimos el tema. Así que Dios le bendiga mucho. Nos vemos en una próxima ocasión.